Empieza a inhalar cada vez más lento. Inhala profundo en tu abdomen y exhala por la boca. Imagina que con cada inhalación, este aire fresco que entra es de una luz azulina, blanquecina, que va llenando todos los rincones de tu cuerpo. Volviéndolo liviano, transparente y libre de tensiones. Y ahora empezamos con una especie de escaneo de la puntita de los dedos de los pies, todo hacia arriba, relajando cada parte del cuerpo a medida que es observada. Los pies, tobillos, pantorrillas, rodillas, mis piernas, glúteos, la parte baja del abdomen, mi plexo solar, mi pecho, la parte baja de mi espalda, parte media de mi espalda, la parte alta de mi espalda y mis hombros. Completamente flojo y relajado. Relajo mis brazos, mis codos, mis antebrazos, codos y muñecas, mis manos y mis dedos. Cada vez más relajada y liviana. Mi cuello y mi nuca, mi mandíbula. Separo ligeramente los dientes. Y mi cara queda completamente relajada. Relajo mi lengua y la base de la lengua. Relajo mi nariz, mis mejillas,
mis ojos, los músculos detrás de los ojos, tus párpados, las cejas, las sienes y el entrecejo. El entrecejo relajado es señal de paz interior. Y relajo también mi frente y mi cuero cabelludo. Mi cuerpo está completa y agradablemente relajado. Siento que una gran paz llena mi espíritu a medida en que profundizo en la relajación de mi cuerpo. Cada día es más fácil tomar contacto y elegir mi cuerpo relajado. Gracias a la relajación, todo va mejor en mi vida. Mi salud cada día es mejor. Siento claridad en mi mente, entendimiento sobre mis emociones. Y me siento feliz porque en cualquier caso busco todos los aspectos buenos de lo que ocurre en mi vida. Cada noche duermo tranquilo y cada día despierto con ilusión y alegría por todo lo bueno que la vida va a presentarme. Para salir de este estado de relajación lo hacemos con muchísima sutileza para poder traer la conciencia interior al plano exterior. Así que empiezo moviendo la puntita de los dedos hacia arriba y hacia abajo. Abro y cierro los dedos de mis manos como si fuera un rollito de papel. Mastico como si llevara algo en mi boca. Trago un par de veces para activar mi tráquea. Inhalo profundamente y me desperezo para activar mi circulación sanguínea. Y cuando siento que puedo, voy a abrir los ojos mirando un punto fijo en el piso, sea bien sutilmente la apertura de los ojos. Muy bien. Y ahora sí, buenas a todos, buenas a los que se acaban de sumar. Solamente hicimos la meditación para arrancar al principio, todos con la misma energía.
Bueno, llegamos a la mitad del seminario. Estoy muy contenta, la verdad, de haber arrancado con este proceso. Ups. ¿Se escucha la música muy fuerte o está bien? Yo la escucho como entrecortada por ahí. Sí, yo hoy escucho entrecortada, no sé si es hoy. ¿Y el resto cómo se escucha? ¿Se escucha entrecortado o bien? Así se escucha mejor así sin la musiquita, creo. Bueno, vamos a poner... O más bajita tal vez. Ahí va. Ahí no tenemos música. Hola, entrecortado, entrecortado. ¿Ahora entrecortado todavía o no? Ahí mejor. Bien. ¿Mejor? Sí. Voy a cerrar algunas cosas aquí que tengo abiertas para que se escuche mejor. Bueno, ¿alguien necesita hablar de algo que le haya pasado ayer? ¿Algún insight? ¿Algo particular que quiera compartir? Que tenga que ver con el proceso o que sienta que tenga que ver con el proceso que estamos haciendo. ¿Han podido dormir mejor? ¿Se han sentido más relajados, más conscientes de su cuerpo? Yo por lo menos hice el ejercicio de relajación y me quedé mosca y no mata esta No, mañana. qué bueno, qué bueno eso. Sí. Sí, porque digo, voy a hacer otro ejercicio así para imaginar, no me dio, me quedé dormida, bien, dormí bien. Ujú. A veces, antes de poner programas encima, está bueno limpiar. Entonces, el sueño lo que ayuda es a bajar toda la, ¿no es cierto? Todo lo que vamos pensando se va acumulando y empieza a generar una vibración y un sobrecalentamiento, ¿no? Entonces, por ahí nosotros queremos irnos a hacer una meditación visual o algo así, donde también la mente tiene que trabajar, y en vez de aportar al proceso, lo que hace es como que lo empasta un poco más, ¿no? Porque le da otra orden más a la mente. Entonces, es muy importante empezar a reconocer cuándo necesitamos una siesta. Ujú, Las siestas ujú. son más necesarias de lo que uno cree, porque es como que uno aprieta el botón de reset en la computadora. Ah, La mente va a cero. Entonces, a veces, nada, te das cuenta que estás muy en la cabeza o lo que fuera, y para pararlo, agarrás, vas, intentás hacer la meditación, y en 5 minutos dormida, en 10 minutos te despertaste y tenés la mente como nueva. Entonces, las siestitas, o las meditaciones, como uno quiere llamarles, porque de repente también uno le puede llamar un tiempo de meditación, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con resetear la mente. Así que vale mucho la pena. sí, gracias por el dato. Yo la paso de largo. No existe. No, cuando yo me empecé a permitir las siestas, me di cuenta que a veces tengo que parar 2 o 3 veces en el día. Y esto no quiere decir que no tiene que dormir 3 horas la siesta. No, no, 20 minutos, te recostás, bajas tu cuerpo, exacto. mente, reseteas la vibración y ya, es como si tuvieras un día dentro de un día, ¿no? Claro. Entonces, dependiendo la cantidad de actividad mental que uno está haciendo, hay que permitirse las siestas. ¿Estás escuchando mejor? Me encanta, quería decir algo, me encanta que estemos hablando de esto porque hoy justo me pasó eso, lo de las siestas. Yo no me permito siestas, en especial en donde estamos. Que decís, no, tenés la playa, vas a salir, ¿cómo te vas a quedar en tu casa con el día espectacular? Y hoy me sentía súper baja de energía, me permití la siesta y ahora me siento nueva. Claro, tal cual. Y qué interesante esto que dijiste, ¿no? Por el lugar en el que estoy no me lo permito, ¿no? Este no me lo permito es al margen del lugar donde estás, porque si a lo mejor mirás para atrás, en tu casa tampoco te lo permitías durante el día, ¿no? Porque de ahí hay cosas. Y tenemos como Sí. esa mentalidad y ese programa, ¿no? Mañana vamos a hablar un poco de estos programas y
Y tiene que ver con eso, ¿no? Con que nos hemos casi como enjaulado, tenemos un montón de reglas que están siendo autoimpuestas por nosotros, o sea, son reglas que alguna vez las escuchamos o que eran parte de nuestra familia de base, y que de repente una vez que nos fuimos de la casa lo seguimos haciendo, entonces adentro de la mente aparece esta segunda mente que está todo el tiempo diciendo lo que tenés que hacer, lo que tenés que hacer, como si vos no estuvieras presente. Programado. Entonces en ese momento hace falta que uno, que ahora, en este momento, bueno, pare mente, ¿eh? Acá, yo te puedo tomar decisiones, déjame manejar, ¿no? Ahora necesito una siesta, y la necesito, y por más que haya sol, si no hago una siesta, no me alineo, si no alineo mi energía, no importa lo que haga va a salir como con la energía que le pongo, Sí. con la energía con la que estoy calibrada. Entonces, uno de mis maestros a los que sigo va a decir, primero calibración, antes que nada. Antes de salir de tu casa, antes de salir del baño, antes de salir del auto, antes de agarrar la moto, antes de tomarte el colectivo, antes de desayunar, calibración, calibración, calibración. Después, acción. Porque si, incluso hasta comer, a veces uno llega, ¿no es cierto?, y estás completamente apurado, así como que nada, y querés pasarla a la comida, ¿no? Porque, ay, tenés hambre y querés solo pasarla a la comida. Y así después te cae la comida. Por 3 horas la tenés en el estómago, no te puedes mover, ni pensar, nada. Entonces, como me pasó hoy tenía mucha hambre. Era la segunda tarde, entonces me pasó eso, así, ¿no? Quiero comer, quiero cocinar, ta. Entonces voy, hago toda la comida, rápido, casi sin respirar, ¿no? Todo, ¿viste? Y nosotros tenemos esa capacidad de multitasking. Entonces, mientras hacía una cosa, hacía la otra, para que todo termine junto. Porque a mí me gustaba hacer cosas, ¿no? Y cuando terminé todo, me senté a comer. Y empecé a comer, y de repente me di cuenta que, bueno, sí, pasé todo eso, pero no fue hasta que terminé de comer que realmente me recosté como en una hamaca paraguaya que tengo para meditar unos minutos y decir, bueno, en ese momento me di cuenta que lo había pasado súper rápido y que no lo había hecho tan consciente, ¿no? De hacerlo al ritmo. Entonces, hubiera sido más interesante que hubiera parado esos 5 minutos antes de ponerme a cocinar, entrar en mi alineación y después hacer lo que tenía que hacer, ¿no es cierto? Digo, muchas veces uno no tiene la oportunidad, pero al menos saber que esa oportunidad existe y la autorización a que si tenés la posibilidad, si te diste cuenta, que lo puedas tomar, eso es un comando. Eso es ser consciente. Bueno. Creo que más que todo es la autorización, el permitirse, como había dicho no sé quién porque no la estaba viendo, y el permitirse eso, porque como bien decís, Mariel, uno tiene tanta carga, tantos programas que hay que hacer, y no nos han enseñado a parar para ser uno, alimentarse uno. Entonces vivimos así, no nos damos tiempo para nosotros. Totalmente. Automático. Totalmente. Tal cual, sí, automático. Sí. Quiero hacerles una pregunta solamente para ver dónde andamos. ¿Qué es lo que va primero, las emociones o los pensamientos? ¿Qué es lo que genera qué? Los pensamientos generan las emociones. Sí. Las emociones disparan más rápido que los pensamientos. Ay, perdón, hice una aseveración, así que no sé. Emocionales que razonamos. ¿Cómo, Ana? Somos seres emocionales que razonamos, para mí. Yo lo comparo con alguna situación crítica que nos puede pasar de repente, un shock que uno recibe. Entonces lo primero que uno hace, siente una emoción y después reacciona. No sé, por dar un ejemplo, puede ser un choque en vehículo, un accidente en bicicleta. Yo creo que primero uno siente una emoción y después se pone a pensar qué fue lo que pasó. Bueno, en realidad los pensamientos vienen primero. Ah, bueno. Okay.
Me estaba gustando lo que estaba diciendo. Tiene lógica, lo que pasa es que es una cuestión excepcional. Y hoy hasta hay algunas teorías, algunas corrientes que hablan de que incluso hasta los accidentes han sido como premeditados, o sea, como que tienen que ver con una vibración energética que uno tiene, que En el inconsciente. es el resultado de los pensamientos que uno germina, que uno planta riegas, ¿no? Bueno, Cierto, sí. ¿y qué son las creencias? Solo para saber dónde estamos. Los mandatos que legajos, mandatos de la familia, de la gente con la que has vivido. cómo crecimos, la cultura, el barrio, todo lo que influyó en nuestra formación. Y hasta a veces nuestras vivencias, cómo la hemos interpretado, y a partir de ahí generamos algunas creencias. Las O expectativas. sea, aunado a todo lo que fueron diciendo, por supuesto. Como los códigos de la sociedad y la familia donde crecimos. Sí, sí, son como los programas, ¿no? Son como los programas que se le instalaron a esta computadora que tenemos, que a partir de las cuales observamos el mundo, ¿no? Sí. Ustedes van a escuchar mucho que yo voy a hablar de que nuestro cuerpo es una tecnología, de que es la tecnología más importante que vamos a conocer, más inteligente que vamos a conocer probablemente, de que estas herramientas son tecnologías personales, o sea que podemos hacer uso, y que voy a empezar a tratar todo lo que tiene que ver con las emociones y la parte mental, con palabras que son distintas, que nos van a permitir a nosotros dejar de identificarlas con nosotros y empezar a saber que nosotros somos esa conciencia, que tenemos este cuerpo, que tenemos esta mente, que tenemos hormonas y tal. Entonces, desde ese lugar se abre una nueva posibilidad para nosotros mental de ver las cosas y de comandar. ¿No es cierto? Porque es distinto si vos pensás que sos este cuerpo o que estás metido aquí y que de repente estás usando este cuerpo. Cambia la visión, cambia el foco, ¿no? Las creencias son esos programas que han sido instalados a esta tecnología que somos nosotros, y generan una especie de lente a través de la cual uno filtra todas las frecuencias de lo que está viendo. Y declara, en función de comparaciones que uno hace, qué es lo que está viendo. De todas maneras, las creencias no son más que pensamientos que nos repetimos. Cuando esos pensamientos que nos repetimos han tenido consecuencias similares en nuestra manifestación, en nuestra existencia, entonces declaramos que siempre que A, B. Entonces cuando uno de una creencia hace ese juego, lo transforma en una ley. Y voy a decir algo que no voy a ahondar, pero cuando esas leyes uno las suprime, o sea, de alguna manera uno no está tampoco tan de acuerdo, pero las lleva adelante, o sea, no tienen nada que ver con su ser interior, pero las lleva adelante, uno la transforma en un demonio. Entonces son aspectos de nuestra personalidad que no solamente no los vemos, los sentimos y los suprimimos y los ignoramos y no queremos nada de saber con ellos. Y en la medida en la que hacemos algo como esto, estamos fragmentando nuestro ser, no podemos utilizar el todo de lo que somos, y hay una parte que nos hace sentir falta de confianza en nosotros mismos, porque hay una parte de uno que uno está negando, o sea, uno se sabe feo en algún rincón. Y todo lo demás sigue una representación de eso. Como que me fui para adelante, porque esto es parte de la conversación de mañana, pero no importa tanto, porque para hablar de las emociones me pareció interesante darles como esta perspectiva.
Y ahora la pregunta es, voy a empezar a compartir porque me pasa que me olvido de compartir Mariel, sí, esto vendría a ser con lo que siempre se llama la luz y la sombra que tenemos cada uno en nuestro interior. sí, de las hay muchas maneras de abordar la integración de las sombras, que se le llama, pero sí, esta es la parte de uno que uno niega, ¿no? Por ejemplo, Claro. los miedos que uno niega, porque parece que no se puede tener miedo y de repente el miedo está ahí cuando nos ataca el miedo, nos ataca de una manera feroz, parece que no podemos salir de ese estado y de esa situación, ¿no? Parece que estamos como poseídos por algo que es externo a nosotros y mucho tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo uno transforma en demonios emociones que no quiere enfrentar. Sí, sí, sí. ¿Qué son las emociones? Qué buena pregunta. Qué raro que no tengamos respuestas, ¿no? Para alguna de las cosas. Cuando yo me di cuenta hace 5 años atrás que no tenía respuesta para un montón de palabras que yo utilizaba muy a menudo. Que es difícil definir, ¿no? Aquí separo mi vida y me voy a estudiar sobre mí y el resto tendrá que esperar. Pero yo voy a tener que empezar a saber cómo funciona mi cuerpo, cómo funciona mi mente y cómo funcionan mis emociones, porque me pareció que nada más tenía sentido si uno no sabía lo básico de la utilización de este aparato que uno es. Me pareció que llegar a los 30 y pico de años, en ese momento, con nada de toda esta información, me pareció como que, wow, ¿qué hicimos? ¿Qué hice yo? ¿Qué hizo mi familia? ¿Y qué hizo la escuela? ¿Y qué hizo la sociedad? Para que una persona que no ha sido no educada llegue a una altura tan grande de la vida sin la posibilidad de manejar, ¿no es cierto? Cosas que son muy básicas y cotidianas. Ok, alguien que se anime a tirar al... Ah, tiren lo que piensen. La primera respuesta vale, dale. Yo diría que Sensaciones. son, Sí, para mí también sensaciones a las que uno les podría llegar a poner palabras, pero fundamentalmente no sé, yo lo asocio con lo que uno siente. sí, como sentimientos condicionados por nuestra creencia al final, porque obviamente, Ujú. bueno, yo siento que una emoción depende de cómo tú interpretes la situación, de alguna manera, lo que en ti despierte esa situación, lo cual creo que depende de tu creencia o de las heridas que puedas tener. Entonces, vos estás diciendo que las emociones son las reacciones. Ah, ahí está. No, no, Sí, como yo le pregunto a Cris, ¿estás asociando la emoción con la reacción? la reacción a una creencia, sí, podría decirlo así, quizá. Es el pensamiento plasmado en el cuerpo. Ujú, ujú. He escuchado también mucho eso, ¿no? Las emociones son, primero que es la combinación de 23 químicos, ¿no? Que son segregados por el hipotálamo. O sea, Ujú. aquí en la cabeza está esta La glándula. glándula. Y entonces hay la conjugación de 23 químicos que al combinarse generan distintas frecuencias, ¿no? Distintas frecuencias vibratorias. Las emociones son una frecuencia vibratoria. Las emociones pueden ser más densas o más livianas, ¿no? Pueden ser más expansivas o más de contraernos. Ujú. Aquí a lo mejor pueden ver
Veíamos el cuerpo físico, el cuerpo energético es el amarillito y el cuerpo emocional es como una esfera mucho más grande, ¿no? O sea que cuando nosotros estamos sintiendo algo, atraviesa también, ¿no? Es como que de alguna manera imprime la frecuencia en todo nuestro campo, las emociones. Por eso ante las emociones positivas, de repente, nada, nosotros tenemos una activación hormonal casi instantánea y ante una emoción negativa lo mismo, ¿no? Al momento sentimos lo que está ocurriendo. ¿Y qué es una emoción negativa entonces? Y cuando el resultado te está haciendo daño, ¿El resultado de qué? de esa emoción, de lo que está sintiendo tu cuerpo. Ujú. ¿Qué otra manera? Para mí otra vez vuelvo a la creencia y es un poco como un choque entre creencias lo que te causa una emoción negativa. Ajá, ajá. ¿Qué más puedes decir con respecto a esa idea? Yo creo que es cuando la juzgás. Para mí, ¿no? Yo creo que no hay emociones positivas o negativas. Creo que hay más placenteras o no tan placenteras, pero como que todas tienen una razón de ser, una función adaptativa de nosotros. Que nos invitan a conocer partes nuestras. Al menos me gusta verlo así. Totalmente. A ver lo que dice acá. La única razón por la que sientes una emoción negativa es porque la perspectiva de tu ser superior sobre el objeto de tu atención no coincide con la tuya. O sea, es la percepción que nosotros estamos teniendo ante una frecuencia vibratoria. O sea, cualquier cosa es lo que pase, uno juzga lo que está ocurriendo a partir de los pensamientos, segrega esta base de químicos y después declara que lo que está sintiendo es A o B y es positivo o es negativo. Pero como Ana dice, todas las emociones tienen una razón de ser. Cada una de las emociones nos están dando información acerca del ambiente. ¿Cómo podríamos tener información sobre el ambiente si no sería a través de los sentidos? Y el sentido de la kinestesia, ¿cómo es si no es a través de la parte emocional? O sea, tenemos una parte que es sensorial y la racionalización de la parte sensorial tiene que ver más con esto de las emociones. Cuando nosotros sentimos, a mí me gusta esto que plantea Abraham, porque hace mucho que lo vengo practicando, y hace más o menos 1 año y medio que vengo practicando esta teoría, y esta ha sido la única teoría que ha dado realmente resultados. Y no estoy hablando de emociones negativas que estén relacionadas a lo mejor con algún proceso traumático que no te dé, o sea, que ya la mente haya quedado, sabes, atrapada en ese factor emocional y lo reviva y lo reviva y lo reviva. Pero de alguna manera, hasta que uno no decide cambiar una emoción negativa, no se cambia la emoción negativa. Entonces, ella plantea esto, cuando uno tiene una emoción negativa es porque lo que yo estoy pensando sobre lo que yo estoy viendo no tiene luz, no hay amor. Está lejos de estar viendo el potencial y la expansión en aquello que yo estoy viendo. Decido contraerme, decido que esto me hace daño, decido convertirme en una víctima. Decido. ¡Ja! Una emoción negativa es un indicador de resistencia. Y una emoción positiva es un indicador de permitir. Permito que la otra persona me hable como me quiera hablar. No tiene que ver conmigo, lo permito. ¿Por qué no? ¿Por qué no a mí?
permito que esto ocurra. Perdón, ¿podés repetir una emoción positiva? ¿Es indicador de permitirnos, de autorizarnos, permitir? de autorizar Bien. el flujo de energía. Y yo he probado todas las resistencias que se les pueden imaginar, porque como a mí me gusta aprender, cada cosa que he leído lo he puesto en tela de juicio por un tiempo, y quiero decirles que la corta está en aceptar. Sí, creo que sí. La corta está en aceptar, la corta está en relajarse, la corta está en autorizar, la corta está en expandirse, la corta está en dejar de resistirse, la corta está en cambiar la emoción negativa. Claro, sí, parece fácil, ¿no? Porque en el momento en el que uno está en una emoción negativa y la emoción negativa está en el pico, a ese pico no lo cambia nadie. Pero cuando uno trabaja conscientemente en practicar las emociones positivas, en practicar la visión de la autorización, de estar en modo receptivo, de estar en un modo de autorización, de estar en un modo de fluir, cuando uno practica eso, entonces las emociones negativas dejan de hacer tanto pico. O de repente vienen, hacen un pico. Si hacen un pico es porque hay un montón de cosas que no estamos escuchando antes. Hay una intuición que no escuchamos, hay una preferencia que no escuchamos, hay alguien en el frente que nunca escuchó y que seguimos tratando de repetir las mismas cosas cuando en realidad lo que nos escucha, nosotros no escuchamos, que el otro no escucha, y que no importa lo que le digamos, el otro no escucha lo que digamos. Entonces están todas esas fases antes de la emoción negativa, ¿bien? Estoy poniendo ejemplos así que me van viniendo, ¿no? Yo tengo una pregunta. Sí. Capaz que me voy al otro lado abierto. Hay muchas maneras de ver esto, ¿eh? Yo tengo no quiero entrar en detalles en esto, pero tengo una resistencia que llevo trabajando años. ¿Cómo se te ocurre? Biodecodificación, geometría sagrada, meditación, bueno, todo, y es como lo último que me queda en esta etapa a trascender, y no como que, o sea, no lo logro trascenderlo. ¿No puede ser que el árbol también tenga que ver un poco en eso? Sí, pero de todas maneras hasta que vos sos consciente. O sea, ahora esto, por ejemplo, dentro de lo que son estos 3 meses que vamos a trabajar nosotros a partir de junio, por ejemplo, el proceso está, cuento rápido esto, el proceso está entrar en serio contacto con tu cuerpo a través de distintas prácticas, después arrancar con todo lo que es la parte del perdón, después arrancar con la desactivación de tu árbol de familia, con procesos no solamente de la biodecodificación, sino mezclado también con chamanismo, porque la biodecodificación también tiene algunos aspectos que no están, no sé, depende también de la persona que hace la biodecodificación, mucho depende de los mentores, mucho, de su capacidad de transmitir las ideas y tal. Y sí, de todas maneras llega un punto en el que está bien, ya hiciste todos los otros procesos, entonces es mucho más fácil de cantarlo, pero hay un punto que es una decisión. Y en esta decisión está en que uno, fíjate cómo vos lo planteaste, ¿no? Lo último que me queda por superar en esta última etapa, le diste un montón de poder. Entonces, primero, el humor, la risa, sacarle seriedad, cuántas otras cosas bien están en tu... Ay, sí, sin duda. Es verdad. Sí, es más fácil de lo que parecen estos trucos, ¿no? O sea, si bien llevan su proceso y todo lo que quieras, pero si ustedes ya mismo lo pueden intentar, con cualquier emoción grande que no tengan, lo primero, uno le saca, ¿no es cierto?, la seriedad. Pone el foco en todas las cosas que sí están ocurriendo bien. Quiero mostrarles algo, a ver. Estas son las escalas emocionales, ¿bien? Vamos, desde la parte de abajo, que es el miedo, el dolor, la depresión, sentirme que no tengo poder, sentirme una víctima. Más acá está inseguridad, culpa, como falta de autoconfianza, como si no tuvieras valor, celos,
odio y agresión, revancha. Esto es enojo. Discouragement es como que no tenés como coraje. Blame es justificarse o culpar. Preocupación, dudas. ¿Cómo es esto en español, chicas? Desacuerdos. Desacuerdos. Sí, desacuerdos. Acá está como que estás como sobrecargado. Frustración, irritación, impaciencia, pesimismo, aburrimiento. Y después arranca las emociones positivas. Alegría, como fe en el futuro, optimismo, expectativas positivas y creencias positivas, entusiasmo, pasión y después vamos arriba. Conocimiento, empoderamiento, libertad, amor, apreciación y felicidad. ¿Sí? Una pregunta Sí. sobre ese gráfico, la de las menos placenteras. Que vaya en esta escala quiere decir que las de abajo son como más densas, más Muestro acá. enraizadas. Lo muestro acá. Tiene que ver con la frecuencia. Ok. Son con la frecuencia. Entonces, y con esto les quiero decir, no se puede ir de una frecuencia baja a una frecuencia alta. No, son como sintonías completamente distintas. De la única manera que uno puede ir es de donde está, expandirse, 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 expandirse. Siempre que tratamos salir de un estado, de una emoción negativa, pensando en lo no felices que estamos y comparando esa situación con dónde queremos estar, lo único que hacemos es mantenernos en la emoción negativa. La manera de empezar a escalar dentro de esta escala emocional es empezar a tener pensamientos que sean generales. Cuando uno entra en una emoción negativa en general es porque el foco de su atención se ha ido a detalles de la vida cotidiana, de la vida que uno tiene. Estamos mirando como detalle, estamos contando, estamos utilizando la mente racional, estamos comparando con ideas que, digamos, realmente el foco de atención se fue como si fuese una especie de canal. Se activaron un montón de hormonas, como la adrenalina, el cortisol. Todas esas mezclas químicas en nuestro cuerpo no nos va a permitir sentir una emoción positiva. Entonces, ante una emoción fuerte negativa, lo que uno tiene que hacer es empezar a conversarse acerca de aspectos generales que van bien en tu vida. Tengo una casa donde dormir, tengo rica comida, tengo la posibilidad de tener tiempo para meditar y para mí, las cosas están yendo más o menos bien. Puedo sentir que mi salud está en general, está bien. Empezar como una especie de paternización personal, ¿no? Para empezar a salir de una emoción negativa. Porque el foco uno lo tiene que mover. Para poder que cambie la frecuencia vibratoria, uno tiene que cambiar el foco. Si el foco está en la sensación que yo estoy teniendo, va a continuar creando la misma situación. Entonces el foco se tiene que ir de allí. A veces ante una emoción negativa, meditar no funciona porque la mente está como muy alborotada. A veces una de las cosas más, ante una emoción fuerte negativa que no saben cómo cambiarla, salir afuera y hablar con un desconocido es lo mejor que te puede pasar. ¿No les ha pasado? Sí. O enfocarte en ayudar a otros. Exacto. Enseguida. Lo más rápido, por ejemplo, que a mí me ha funcionado, o sea, no es que en todos los casos funcione, pero sobre todo en este proceso de trascendencia. ¿Cómo me? Pegar un grito. Pegar un grito fijo, me parece. No sé qué. Bueno, no. Yo Gritarte. cortado, yo escucho cortado. Sí.
pasando también. Se corta. Lo voy a- Bueno, lo que está... Escribilo. Ah, está, escribilo. Ya lo Gritar, escribí. gritar, está diciendo. They were totally different. Y ahora que vos lo escribiste, yo tengo que buscarlo. Y él dijo gritar, gritar fuerte, dijo. Ah, sí. Bueno, lo que pasa es que depende cómo gritás. Hay acciones que yo he tomado, chicas, como por ejemplo la de gritar, y ha sido lo peor que podría haber hecho. Porque si bien me desahogó, yo generé una frecuencia vibratoria a una escala tremenda. O sea, hay decisiones que no sé. ¿Sabes cómo es como que anclas en un montón de dimensiones ese momento? Lo mejor que te puede pasar ante una emoción negativa es reírte. La transmutación total es a través del humor, a través de sacarle la importancia, porque lo que está pasando cuando uno tiene una emoción negativa, ¿qué es? Que una parte de su persona, una parte del ego, está reaccionando. Algo no le gusta a esa parte del ego. Decide victimizarse de lo que le está pasando. Y a mí me ha pasado, ¿no? Que pegué unos gritos así tremendos. Tardé 2 semanas de salir del estado energético, después de haber hecho una de estas de los gritos. Esto era mucho de la psicología gestáltica, ¿no? Y yo Yo no digo de yo lo practiqué. la vida. No lo loco. Ah, ok. Porque puede ser cantar también. Cantar es otra cosa, ¿no? No, cuenta ese que hasta aquí en aire y vos ya sacar todo. No hablo de contestar gritando como loco, de mantenerte gritado. Es 1 o 2 de catarsis hasta en aire sin voz y ya. Ahí se quedó afuera. Cada uno tiene que intentar un poco de, en esto es como un poco de recetas personales también, ¿no? Así yo y uno va probando distintas cosas. Y cuando yo digo de los gritos, digo esto, ¿no? Que sí, en muchos casos sacar la voz, ponerle voz, sacarlo fuera, dice Luz. Muchas veces la expresión, cuando uno expresa algo que te está pasando y que lo puede transmitir, creo que eso tiene mucho valor, cuando uno ya le saca la emoción, pero que es capaz de ponerlo hacia afuera o verbalizarlo con alguien, pero desde un lugar no desde el enojo, sino desde lo que estoy sintiendo y lo que me está pasando. Eso es una manera muy interesante de salir, pero de repente, si no tenés a nadie, todo momento que uno permanece también en una emoción negativa, cada momento se va multiplicando por ley de atracción. Entonces, lo más rápido que uno pueda, de alguna manera, o sea, parece que no vale la pena, porque con todo lo que hemos estado enojados, mira, si no nos vamos a desenojar ahora, justo que está por llegar la persona en la que estábamos enojados, quiero que llegue y que me vea enojado, porque estuve todo el día enojado, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a veces uno no se quiere desenojar porque quiere ahí, ¿no? Y yo las veces que no me he querido desenojar, en el caso de los enojos, porque estoy focalizándome un poco en eso, tenía que ver con que había una niña interior, ¿no? Que, ay, no quería soltar porque no quería llorar. No quería llorar. Entonces, en vez de darme cuenta de la fragilidad, de la vulnerabilidad, de la sensación de abandono o de no entendimiento, y todo eso que era una cosa tan suave, toda una grasa de enojo, de emoción, de ira, de rabia, de ira, de frecuencia negativa, contaminándolo todo. Y entonces vale la pena comprender esta escala vibratoria, ¿no? O sea, cualquiera sea lo que en el momento, porque hay un montón de técnicas y las vamos a ir viendo, pero cualquiera sea lo que en ese momento, cuando uno entra en un estado de momento energético, uno
tiene que, más o menos son entre 16 y 20 segundos, ¿no? Que si uno está pensando en positivo, genera como un flow en positivo. Y si te quedas 16, 20 segundos pensando en negativo, ahí empezás a generar como la consecuencia de lo que viene negativo, negativo y negativo. Entonces, esos 20 segundos, recuerden este número que yo les estoy dando, porque esto es muy importante. Entonces, en ese momento, donde estén atrapados por una sensación de baja vibración, ustedes pueden preguntarse cuál es la manera más económica para resolver este estado y empezar a escalonar. Y este trabajo se hace solos, en general. Yo entiendo que hay muchas situaciones en las que estar con luz, por ejemplo, o llamar a una amiga y decir, che, estoy pasando por esta situación, cuando estés por ahí, llámame porque, nada, necesito sacarlo afuera, pero eso ya está como en otro estado, ¿no? Está como de base, no está ahí en el pico de la cuestión, está donde yo ya entiendo que necesito hacer sentido. Está ahí jugando mi mente un plano distinto, que no es solamente las frecuencias vibratorias, sino que hay algo sosteniendo esa frecuencia vibratoria. Entonces ahí lo que Luz decía, sacar la voz, ponerle voz, sacarlo fuera, compartirlo, hacer sentido, va a ser de lo que vamos a hablar mañana, que tiene que ver como cómo uno transforma el canal de ideas que sostienen este tipo de frecuencias. Cuando se trata de la frecuencia en sí misma, todo lo que yo pueda hacer para rápidamente escalonar en frecuencia, de más rápido que lo hago, de mejor que es. Y esto, sí, si uno pudiera simplemente llevar la atención a algo por una media hora, 5 minutos, lo que fuera. ¿Recuerdan esas situaciones de emocionales fuertes en las que uno se cuenta la historia y se cuenta la historia? Ya me pasa poco, pero a mí me pasaba mucho. Me contaba la historia, me contaba la historia, me contaba la historia, y me daba por nada revolcarme en el barro de la emoción. No entiendo qué hacía, pero era una especie de sadomasoquismo, ¿no? Y de repente, lo único que pero uno quería salir de esa emoción negativa, pero la mente volvía con la historia, ¿no? Y uno quería, pero ya, me siento mal, ¿no? Pero la mente vuelve. Pero de repente algo pasa, voy al baño, escucho un ruido, mi atención va para otro lado, y de repente, por alguna razón, 5 minutos, 10 minutos, mi atención fue para otro lado, ya la emoción no está. Y cuando me doy cuenta que no está más, viene de nuevo el pensamiento, me cuenta la historia de nuevo y me sumerge en la emoción de nuevo, ¿verdad? Sí, es así. Es un círculo. Sí. Entonces, ¿qué es la conclusión que sacamos? El foco de la atención. El foco de la atención es la diferencia. ¿Estoy mirando el dolor? ¿Estoy alimentando los pensamientos que generan esa frecuencia vibratoria o no? Y aquí, bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? No, lo que quiero decir personalmente es que me siento muy identificada con el cuadro de las emociones que había hecho con el espiral, bueno, del lado derecho, de arriba abajo. Y no es de ahora, fue de toda la vida. Que en nuestra sociedad, volvamos, tenemos nosotros sobre todo, ¿no? En las sociedades latinas, ¿qué te incluye, Cris? Venimos de procesos históricos intensos, venimos cultivando las emociones que están relacionadas con la supervivencia, el primer y el segundo chakra. Acá están más o menos los colores, ¿no? Mira. Vergüenza, la vergüenza. No tiene vergüenza. La vergüenza, dicho sea de paso, es la única emoción que nos ha sido entregada. O sea, alguien nos hizo sentir avergonzados de nosotros mismos. Es la única emoción que te la entrega alguien. Y es muy importante, y eso lo hacemos en alguna de los laboratorios, es muy importante hacer devolución de las vergüenzas.
Porque en la medida en la que uno, por ejemplo, uno puede de repente cortar las cadenas de intenciones del clan, Ana, pero no hizo devolución de las vergüenzas, y todavía sigue, hay cosas que siguen, hay una energía que sigue ahí confusa, que sigue sosteniendo las intenciones. Y esto me pasó de descubrirlo, pero ¿cómo? Si yo había hecho el árbol genealógico con la biodecodificación hace un montón de tiempo, ¿cómo puede ser que estas intenciones las volví a ver cuando hice las constelaciones familiares y de repente las sigo volviendo a ver? ¿Y qué es? Que no fue hasta que hice el entrenamiento de Body Electronics, donde hicimos devolución de las... Y ahí me dijeron, les digo, chicas, ustedes están teniendo información de cursos que cuestan 25.000 euros, de verdad, de maestros que han llegado ahora, que han quedado en cuarentena, y por eso yo tuve la posibilidad de estar con uno de ellos. Por ejemplo, esto que les digo de las emociones, de la emoción de la vergüenza, es súper fresco para mí. O sea, me llevó 15 años llegar a este punto donde para saber esto, y qué importante es. Porque hasta que yo no hice la devolución de las vergüenzas en todo el árbol genealógico, todavía seguía sintiendo algunas emociones negativas por algunas personas del clan, sin ninguna necesidad. Y yo las etapas del perdón yo las había hecho, y del árbol genealógico lo había hecho, y las constelaciones familiares las había hecho. Entonces me pareció muy interesante, y cuando tuve la posibilidad de navegarla, las vergüenzas, desde este lugar que les digo, fue un cambio dimensional a nivel de mi mente, porque finalmente pude sentirme del todo libre. Y la vergüenza, me refiero a las vergüenzas que uno tiene, Ana. Pero a veces son vergüenzas, a ver cómo te puedo explicar, vergüenza ajena por ahí puede llegar a ser también, Mariel, o no, o simplemente el hecho que uno se sintió avergonzado por algo. No cuando uno vamos a suponer. Es cuando uno se siente avergonzado. ¿Qué cosas te hacen sentir avergonzado? ¿En qué momento te sentís avergonzado? De las vergüenzas que uno tiene. Las vergüenzas son todas aquellas cosas que no te permiten expresarte libremente. Digo, estás bailando, estás cantando, estás respirando a tu manera, estás caminando como te gustaría, te vestís de la manera que realmente te gustaría, o te vestís en función de la economía que tenés, y de cómo te contaron. Digo, la expresión creativa de tu persona demuestra que no hay ninguna vergüenza. Yo las tenía todas. No, yo por ejemplo con respecto a la creatividad, que todavía es como que me lo reprocho, no sé si me lo reprocho, me da bronca no poder, que fluya, que salga. Pero de repente, estoy inhibida en eso. Y de repente tiene que haber una vergüenza. Sí, seguramente, sí. Yo cuando era pibita iba a la escuela con una vergüenza fatal, terrible, todo me daba vergüenza, me ponía colorada, así. Porque en realidad la vergüenza es la vergüenza de uno. La vergüenza es de uno. La vergüenza es sobre uno, la vergüenza de existir. La vergüenza de que algún momento alguien te hizo poner esa cara, te hizo sentir de esa manera. Hay alguien o alguienes que te la entregó. Allí hay que ir y hacer una ceremonia bien particular, donde lo que se hace... Interesante con el tema de la vergüenza, perdón. Sí. Perdón, es que como me viene con mucho delay, capaz me interpongo. No. El tema de la vergüenza está bueno. Yo estoy trabajando la parte creativa, y habla hay un libro que habla de las vergüenzas, que son, la primera, las 7 máscaras del ego. Y es interesante empezar a indagar en vergüenza a qué primero, porque la vergüenza te puede traer un montón de disparadores, y conectar esa vergüenza con a qué está bueno, porque te hace abrir un montón de cosas. Bueno. Sí, yo te quería preguntar 2 cosas, Mariel. Una, lo de las vergüenzas, si es algo que vayamos a trabajar. Nosotros no lo vamos a trabajar. ¿No lo vamos a trabajar? ¿En cuándo?
Ahora no, en estos... En estos 3 meses que vas a hacer el cursito este. Originalmente no era parte del plan original, pero estoy replanteando, ¿no? Los 3 meses, porque he tenido información de último momento, entonces estoy pensando si en estos 3 meses es realmente parte de estos 3 meses, entonces parte de estos 3 meses puedo sacarlo y ponerlo para después y instalarlo ahí. Estoy todavía dándole la lógica, Cris, porque me parece una de las cosas que a mí me parece más interesante es cómo generar la cadencia energética, ¿no? O sea, cómo ir de una manera, que todas las actividades vayan desde el cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual, para que la energía siga su especie de espiral. Y yo creo, y más después de la conversación que tenemos ahora, que esto tiene que ser parte de los 3 meses, de estos primeros 3 meses, porque esto tiene que ver con la parte más terapéutica. Yo en estos 3 meses trabajaba la parte terapéutica, la parte bien como esto de sanar un poco el pasado, después como de la parte más mental y después un poco la reprogramación, pero empiezo a pensar que queda bien corto, ¿no? En esos 3 meses, entonces me parece que es bien importante trabajar en los primeros 3 meses en la parte más terapéutica para resolver algunos agujeros que uno tenga, ¿no es cierto?, en tu campo energético, y en todo caso, más para posterior, empezar a dejar la parte de la manifestación, que ya cuando uno está limpio, las manifestaciones van a ser así, ¿no? Pero bueno, nada, el tiempo es uno, entonces uno no puede ponerlo todo junto, pero me parece que sí, que sobre todo si hay interés también de trabajar desde ese lugar, creo que hace mucha lógica de trabajarlo incluso en el primer mes de los 3 meses. Sí, yo, o sea, siento que en esta época un poco de desconstrucción de mí misma, una de las cosas de las que más me he dado cuenta que ha sido un límite en todas mis cosas que he hecho ha sido la vergüenza. O a la hora de trabajar el tema de las máscaras, ¿no? De cómo te vas quitando máscaras, siento que la vergüenza es uno de los aspectos que más máscaras me ha hecho ponerme ante un montón de situaciones. Entonces, bueno, me parece un tema muy interesante a trabajarlo en el plano físico en el que estamos. Como tú dices, el tema de la manifestación es algo magnífico, pero creo que hasta que no estemos limpios, ¿no? Como la base, poder llegar a otros planos se hace un poco más difícil, ¿no? Siento. Totalmente. Y luego también, otra de las cosas con las que me he quedado pensando es de las emociones. O sea, me parece muy interesante lo que dices de entrar en una emoción negativa e intentar hacer algo para cambiar la vibración y entrar en una emoción positiva. Pero en mi caso personal, hace como 2 años me pasó algo en mi vida y como que hasta ese momento nunca me había permitido quedarme con una emoción negativa. O sea, como siempre había hecho algo para tapar esa emoción. Entonces, una amiga me hizo ver eso y entonces tuve como un par de días que me quedé exclusivamente con ese sentimiento, con esa emoción, con ese duelo, y eso me ayudó muchísimo a sanarlo, o sea, como que me di esos 2 días de permiso para entrar en la profundidad, observar todo lo que esa emoción o ese sentimiento de tristeza me estaba produciendo y desde ahí poder sanar. Y la verdad que a mí me resultó muy... Me gustaría explicar lo que es esto, porque esto es muy importante. Porque no podemos confundir una emoción negativa de un pico circunstancial con cosas que de repente, nada, es el mismo patrón y es el mismo patrón y es el mismo patrón. Porque cuando ocurre que es el mismo patrón, ocurre que hay una información que no estamos escuchando. Pero lo que vos hiciste, soltaste la resistencia. Entonces hay una energía que dejó de vibrar tan bajo y que eso te permitió instalarte en la posición del observador también. O sea, de experimentar. Soy yo la que está experimentando esta emoción, yo no soy la emoción, ¿no? Entonces navegaste esa emoción por estos 2 días y esta misma sensación te abrió puertas a conocer esos aspectos de vos misma que necesitabas, que estaban suprimidos, y es como si hubieras abierto las puertas de una casona que sos vos, y de repente tenías puertas y las empezaste a abrir y les prendiste la luz, y las empezaste a abrir y les prendiste la luz. Entonces la energía se empieza a ir. Y después de esos 2 o 3 días,
esa emoción negativa te entregó un poder, te entregó un regalo, te entregó un empoderamiento, es como que hiciste soberanía en un espacio de vos misma. Cada emoción que se reitera tiene un para qué, tiene un para qué. Para algo está allí, está llamando tu atención, lo mismo que alguna manifestación en tu cuerpo físico, están llamando tu atención, hay un para qué. Es importante observarlo. Hoy vamos a terminar un ratito antes, pero acá, por ejemplo, quiero mostrarles esto, cómo calmar una emoción negativa. Hay 3 pasos para calmar una emoción negativa. El primero es darle la bienvenida y dejar de correr. Ok, estás acá. Invitarla a tomar un té, diría David Etelvina. Sí, tal cual. David, tal cual. Dicho sea de paso, quiero decir que el segundo webinar de Conecta con tu propósito va a ser este fin de semana, así que les dejo a todos invitados. Con David, que es un mago, es un programador neurolingüístico, pero bien lindo, bien entrenado, bien interesante, y la verdad es que es un placer trabajar con él, y él dice, cuando tengas la emoción ahí, invitada a tomarte un té. Dejar de correr. ¿El webinar viene a ser la continuación de esto? ¿O no, estamos trabajando otra vez y lo da él? Estamos trabajando 2 cosas distintas con él. Con él yo estaba intentando hacer esto, y entonces me dice, déjame que te ayude con el tema del Zoom, pero de repente cuando nos pusimos a hablar nos dimos cuenta de que teníamos los 2 metas muy comunes en la vida, y dijimos, bueno, lo que tenemos que compartirlo. Entonces, este webinar nace con la idea de generar un grupo con los que podamos empezar a poner en práctica todo lo que tiene que ver con la programación neurolingüística, y empezar a plantearnos una manera distinta de vivir a través de trabajar con algún propósito, ¿no? Y de cómo conectar con el propósito. De alguna manera yo también trabajo con eso, pero mi perfil era otro, ¿no? Viene siendo como más terapéutico también, y más desde la bioenergética, y con él trabajamos ejercitaciones que tienen que ver más con la programación neurolingüística, o sea, trabajamos la energía y la mente allí, y aquí trabajamos tus cuerpos, todos tus cuerpos, que en algún punto se enlazan, pero bueno, ya vas a ver el sábado, vas a conocer la dinámica que nosotros tenemos, que es una dinámica muy linda, y bueno, y también ambos 2, juntos con él, vamos a armar también una tribu de gente que tenga ganas de poner en marcha todos estos saberes. Él es muy conocedor. A mí me pasó que en la programación neurolingüística tuve bastante entrenamientos, algunos muy buenos y otros no muy buenos, at all. Entonces, me pasó lo mismo a mí. A mí me parece bien interesante trabajar con él, porque es bien acotado, porque importa la vibración energética, importan las palabras, importa entender nuestra mente. Es como que el trabajo que hacemos con él tiene que ver con eso, ¿no? Cómo a través de la mente vamos a generar energía. Entonces es bien ahí el trabajo que estamos haciendo. Este es más para vernos a todos desde un ser integral, y bueno, es un poquito distinto, aunque tiene la misma finalidad. No, perdón, no tiene la misma finalidad. A ver, en el otro no vamos a hablar de 5 dimensiones, en el otro no vamos a hablar de... ¿Podrías enviarme el link para inscribirnos? Sí, ahora les voy a mandar el link. Nada, esto tiene todo mi toque personal y todo mi entrenamiento y todas mis cosas. Es lo que yo pienso como es lo mejor que yo podría enseñar, lo que yo he aprendido, ¿no? Y con el objetivo de expandir en la conciencia desde este espacio, desde la bioenergética. Bueno, entonces el primer paso es darle la bienvenida a las emociones. Sentarnos a tomar un té con ellas, dejar de resistirlas. Fundamental. Mientras corremos, mientras nos resistimos, sabes, la emoción se hace más fuerte, más fuerte, más fuerte.
El paso número 2, una vez que ya estamos allí, es una vez que salimos de la emoción negativa, voy a decir. Porque identificar los pensamientos que desencadenan la emoción, estando adentro de la emoción, lo único que hace es reactiva la emoción. Y todos lo sabemos, ¿no? Por experiencia personal. Entonces, para identificar los pensamientos desencadenantes hace falta ya haber salido de la hoguera, del foco de tensión. Pero bien importante, identificar los pensamientos que desencadenaron esa emoción. Fíjense que a mí me ha pasado de llegar a casa de repente y tener una discusión. Y cuando me pongo a identificar, más tarde me doy cuenta que mientras venía, había estado pensando que seguramente él no había ido a comprar las cosas, iba a llegar y que llegó con hambre y que iba a tener que hacerlo yo, ¿no es cierto? O, pensame, ahí, viste que cuando uno está un poco así desalineado, los pensamientos ahí se generan como un poco solos, ¿no? O sea, le diste la tecla 1 y empieza una cadena que pa. Entonces, llego a la casa, no sé qué habrá pasado, capaz que la comida estaba, porque muchas veces pasa que en realidad el motivo de la pelea no era lo que estabas pensando, porque resulta que estuviste en un error, la comida estaba, pero la persona utilizó una palabra, una etiqueta lingüística, que activó de cualquier manera la intención. Y ahí fue 2 horas de charla y de enojo y todo. Entonces, bueno, a lo que iba era, identifiquemos cuando ¿sabes? Cuando te levantás, antes de salir de la cama, una buena dosis de pensamientos positivos. Mejor antes de irte a dormir. ¿No es cierto? El momento donde uno se va a dormir es un momento donde se marina nuestra mente. Entonces, con los últimos pensamientos que te fuiste a dormir, si te fuiste a dormir con pensamientos negativos, con frecuencia negativa, seguro que te levantás de esa manera. Te levantás asustado, te levantás enojado, te levantás sin energía. Entonces, la peor idea, no importa la hora que sea, la peor idea es que te quedes dormido pensando en algo que tiene una frecuencia vibracional baja. Chicas, levantate, tomate un vaso de agua, levantate, tomate una meditación. Cualquier cosa que hagas, que genere, hay algo que está sonando intenso. Voy a poner un ratito esto. Sí, ¿el de quién? No lo sé. Estoy tratando de... Bloquea los micrófonos. Tal vez el de alguien más. Ahí va. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué estaba diciendo? Perdón. De noche, antes de acostarse, proyectar pensamientos positivos. La peor idea es que te quedes dormida si estás pensando en algo negativo. Eso te iba a decir. Hacete el favor, no importa si tenés media hora más o lo que fuera. Cualquier cosa que puedas hacer para entrar en una gama de pensamientos positivos, de emociones positivas. Antes de dormir. Dame alguna idea concreta, María. Una idea concreta es, cuando estoy en la cama, empecé a pensar, mirá, más concreto que esto, estoy agradecida por la cama que me puedo proveer, porque me gusta mi almohada. Bien. Toda la suavidad de las sábanas. Y entonces empezás a hablarte así como que te vas quedando dormida, y qué bueno en este momento, que no tengo que pensar en nada, gracias a Dios, que me puedo tomar unas vacaciones, momento en el que el cuerpo se regenera, se nutre. Dirías vos como tipo paternización, dirías hace un rato. Sí, mucho el trabajo se trata de esto también, ¿no? De self-mentoring, de paternización. Totalmente. Pero Gracias. Y te hace entrar como en un estado, ¿no? Y no es que está pensando en nada para generar la emoción positiva. Ahí está. Es y real, ¿no?
con las pequeñas ahí chiquitito, concreto. General, ¿sabes? Como que, y empezás a embriagarte de esa sensación, y lo mejor que te puede pasar es quedarte dormida con una sensación de gratitud, porque la gratitud es una de las emociones que generan más expansión y más alegría, ¿no? Entonces la vida es como que entrega más, entrega más, entrega más. Entonces, si te vas a dormir así, te vas a levantar un poco en una frecuencia vibracional al menos más alta de la que te fuiste a dormir, o la misma, porque aparentemente es la misma. Entonces, lo mejor que te vayas a dormir es lo mejor que te vas a levantar mañana. Y ahí, apenas te levantás, lo mismo. Qué bueno, me desperté hoy. Porque podría haber pasado que uno no despierta. Entonces, qué bueno que desperté hoy, ¿no es cierto? Y entonces empezar a pensar en el milagro de la vida, ¿no? Y de que parece que lo pasamos tanto de una manera tan arbitraria y natural, de que todo es como tiene que ser, pero a lo mejor prepararnos un poco la visión para aceptar los milagros, ¿no? Esas pequeñas cosas y esas sincronicidades, activar la visión del observador, del explorador, ¿no es cierto? Ver cuál es tu vibración, recordar que todo lo que te va a ocurrir no es ni más ni menos que una emanación de tu misma vibración. Entonces, todo lo que te ocurra va a ser un indicador de tu vibración energética. Y que si te ocurre algo que no se siente bien, pues está diciendo que todavía hay que escalonar energéticamente. Entonces tomarnos como con alegría, ¿no? Y después vas a salir de tu casa, y mientras vas saliendo de tu casa, puedes empezar a pensar que te pueden pasar cosas increíbles hoy. Que puedes tener una charla y una conversación agradable con alguien, que alguien te va a brindar una información nueva que ayer no tenías. Y seguro que si pensaste en un par de esas ideas así, seguro que algo de todo eso te va a pasar. Porque te estás enfocando en eso, esto es lógica pura, y es ley de la atracción, son las leyes del universo, entonces en lo que te enfocas creces, y parece una pavada, pero la práctica lo es todo. Y en el único momento en el que uno puede practicar es en el presente. Entonces yo me pasé muchos años pensando en hacer la práctica, pero no lo ponía finalmente en práctica, por eso no andaba. Porque no había entendido que entre meditar y pensar en meditar no había diferencia, yo no entendía bien eso. O sea, el hecho de que te sientes ahí no significa que estás meditando. Y que pienses en pensar en positivo no quiere decir que lo estás haciendo, todo lo contrario, si estás pensando en pensar en positivo, pero no lo estás pensando en positivo, estás generando una resistencia. Claro. Fíjate, que cada vez que te sientas negativo, ese es otro problema. Es que la resistencia. La limitación de la psicología positiva cuando plantea las afirmaciones positivas es esa, que muchas veces uno cae en el pensamiento de la afirmación positiva, pero no la está pasando desde el punto de vista vibracional también. Joy Dispenza dice que algo convertirlo, digamos, en la realidad, tenés que pensarlo, pero tenés que sentirlo. O sea, tenés que llegar con el pensamiento, llegar a la emoción, y en eso lo transformás en realidad. Exacto, entonces si yo sé que mi actitud ante la vida tiene que ser expansiva, y esa expansión se genera a través de la curiosidad, pues actúo curiosamente. Miro, observo, estoy atento. Porque, de nuevo, hay escalas, si hubieron tiempos, si ya no hay más tiempo. Estuvo el tiempo en el que uno visualizaba también, ¿no? O sea, quiero un trabajo mejor del que tengo, entonces pienso en eso, me imagino el trabajo, me imagino que ya lo tengo, el trabajo, genero esa frecuencia vibratoria, esto es otro laboratorio de ejercicios, chicas, ya lo vamos a hacer.
de todos los pasos que son para manifestar y todo. Lo que pasa es que si nos lo salteamos de ahora sin hacer la limpieza, vamos a seguir pidiéndole al universo cosas que tienen que ver con solamente una proyección de lo que nos faltó en el pasado. Y eso termina siendo una limitación también, porque cuando yo empecé a entender lo de la ley de la atracción, y entonces pedía esto, y pedía aquello, y pedía esto, y pedía aquello, y me llegaban esas cosas, pero en realidad no me llevaron muy lejos, porque lo que estaba pidiendo justamente tenía que ver con eso, con lo que yo no tuve en el pasado, tenerlo en el presente. Pero cuando uno limpia todo eso, y lo que se ocupa es de la vibración energética, entonces te empiezan a pasar cosas que nunca pensaste que te iban a pasar, que tienen también esa vibración energética. Y si todo el tiempo estás mejorando tu vibración energética, pues puede que te pasen cosas que nunca te imaginaste que te iban a pasar. ¿Me dan un momento que voy a hacer un pipí? Te damos el Uno solo, uno solo. Uno solo, el promedio. Sí, un permiso. Chicas, les pregunto, ¿y la limpieza esta energética es los pasos que nos venía diciendo recién, ¿cómo es? En pensar en hacer afirmaciones positivas y esto, o yo interpreté cualquier cosa? Sí, yo creo que viene por ahí, también en esto que ella dice de hacer tu propia receta, ¿no? De ir probando lo que a vos te funciona. Ahí está, perfecto. A mí me funciona, además de todo esto, con música. Poner una música para... Así como también me hago cargo de cuando quiero estar triste, me pongo una música triste y... O sea, depende de la emoción, justamente la alimentás. Y cuando quiero salir de una emoción que me tiene como mal, pongo algo divertido. Exacto, está bien. Ahí. Bueno. Hiciste rapidísimo. Sí. Es que tengo el baño muy cerquita. Qué bueno. No, decíamos con las chicas, preguntaba yo, para ir haciendo esta limpieza, vamos haciendo los pasos que vos nos venís diciendo, estas afirmaciones, ver lo positivo del día, haciendo este proceso. Escalonar, 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 escalonar. Ahí está, empezar por eso. Escalonar. Y todos los días. Con las generalizaciones primero y después. Y lo interesante de todo esto, mientras más te vas al detalle, contestando eso a dónde va la dirección de tu energía ya, mientras más te focalizas en los detalles, más potencial de resistencia, y se acelera la energía. Entonces, más posibilidades de emoción negativa también. ¿Bien? O sea, eso lo vamos a ver más adelante. Si tienen ganas, hacemos el workshop de la manifestación y ahí entro con mucho más detalle. Pero mientras más te enfocas, mientras más en detalle los tipos de pensamientos, más probabilidades de emoción negativa. Los pensamientos generales positivos es siempre donde querés establecer la vara. Claro. Porque rápidamente vas a poder pasar desde lo negativo a lo general positivo, pero vas a poder ir a lo positivo en detalle, desde lo negativo en detalle. Hay que pasar por lo general, hay que pasar por estoy viva, gracias, estoy viva. Para generar, y ahí alguno de todos esos pensamientos generales te va a activar la emoción. Y entonces a partir de ahí es, ¿qué pensamientos a partir de esa emoción yo puedo generar? Que escalones. Y no importa qué pensamiento traigas y la veracidad del pensamiento, porque lo que está manifestado en la emoción y lo que está pasando ya es como noticia vieja. Es el resultado de una vibración energética que tenías antes.
Entonces, lo único que hay que preocuparse es de cómo uno escalona la vibración energética en el momento presente. ¿Cómo puedo hacer mi vida un 1% mejor hoy? ¿Cómo puedo hacer mi vibración energética en un 1% hoy? Hoy. Esos pequeños pasos son los que nos van a dar una grande diferencia, porque si mejorás un 1% durante 30 días, ya tenés un 3%. Claro. Entonces parece que no, y si vos lo comandás, después no hay esfuerzo. La vida te va a presentar una situación para que puedas cumplir con tu cometido, porque cuando uno dirige la energía, después la mente necesita completar la actividad. Claro. Y eso te decía, parece que muchos de estos circuitos de emociones negativas es como si nos mantuvieran en un loop, ¿no? Como que van hacia atrás y vuelven hacia adelante, van hacia atrás y vuelven hacia adelante. Pero recuerda que la energía siempre es espiral. Entonces no comparemos el drama presente con el drama de ayer o el drama por más que parece que son el mismo, parece que son las mismas palabras, son las mismas figuritas y todo. Hay un costado que sí, que el drama presente está hablando de todos los dramas hacia atrás, ¿bien? O sea que es una puerta a encontrar el drama principal si se quiere. Pero de todas maneras, para sacar la intensidad de que esto ya me pasó, simplemente date cuenta que la energía siempre va hacia adelante, y si hay algo que no viste, hoy te lo va a presentar, hoy lo vamos a ver, ¿no es cierto? Tengo más claridad sobre este aspecto, es una gran oportunidad para ver algo más de lo que yo no vi, o escuchar a mi intuición. De repente hay una problemática que empieza a pasar de manera casi cotidiana, ¿no es cierto? Y de repente está diciendo algo, o hay o una decisión distinta que uno tiene que tomar, o hay una perspectiva distinta que uno tiene que tomar. O una acción o una perspectiva, pero uno tiene que alinearse. Tal cual. Porque es la desalineación la que genera la fricción que provoca la densidad energética. Tal cual. Y aquí va el tercer paso. Dejar ir y replantearme la situación, para que no quede plasmada en la memoria como un acontecimiento sumamente importante. Sacarle el peso, desempoderarlo, visualizar el aspecto positivo, pero ni siquiera. Yo creo que ahora, en mi caso personal, yo estoy haciendo desactivación de las memorias, no solo de las negativas, sino de las positivas también, porque estamos en un momento histórico a nivel del ser humano, que para qué queremos guardar todas esas emociones, todas esas ideas y memorias que quedan grabadas en nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, quedan allí simplemente para ser recordadas. Mientras estás recordando no estás viviendo el momento presente, entonces, ¿para qué? Y si existe lo bueno, va a existir lo malo. Entonces, que tengas todo esto de las memorias positivas también tiene que ver con todo esto de las memorias negativas. Entonces, yo en lo que va también mi cuestión personal, a este aparato y a este campo energético, lo limpio, ahora soy nueva, ahora soy nueva, ahora soy nueva, ahora soy nueva, ahora soy nueva. Y soy nueva y me lo permito. Y hoy me he visto de esta manera y mañana me he visto de esta otra manera si tengo ganas. Y hablo y planteo esto y mañana, y me permito todo el tiempo cambiar. Yo no sé si lo escucharon una vez a Jodorowsky, pero dice que él perdía a los amigos porque él quería ser todo el tiempo distinto y la gente le terminaba recordando quién era. Entonces, ¿para qué ¿para qué querés recordarme quién soy? La gente que te contiene también. Pero si dijiste esto, sí, pero lo dije ayer. Pero entonces no tenés palabras. No, sí tengo palabras, pero lo que tengo también es que medito de manera personal. Entonces, una vez que abro la boca, también me doy cuenta dónde le pifio, o dónde hay agujeros de lo que estoy diciendo, o cómo eso era un programa, y me permito y me autorizo a cambiarlo sin pedirte permiso.
discúlpame, no te conté que hubo una actualización de mi persona entre ayer a hoy. Bueno. Por favor, crece vos también. Qué bien. Buenísimo. Ha sido una charla, la de hoy ha sido intensa. Quiero decirles que hoy no la había planeado, porque había planeado unas cuantas cosas, y este tema de las emociones es un tema muy particular. Si bien siempre sé la intención de lo que quiero transmitir y todo, pero me permití ser muy libre, y lo que hice fue simplemente bosquejé los puntos principales, y hoy se han tocado puntos que son más allá de lo que yo tenía pensado que íbamos a llegar. Igual me pasó ayer, o sea que la energía de ustedes debe estar también a punto caramelo, en ese sentido, para recibir la información que estuvimos hablando, que es información abstracta, y que incluye que ustedes ya han dado por sentado algunas cosas también, ¿no? Esto es energía, entiendo sobre la ley de la atracción, entiendo de lo que me estás diciendo, a lo mejor nunca leí sobre el tema, pero puedo entender a través de la experiencia cotidiana, ¿no? Salieron muchos ejemplos y muchas situaciones personales en las que pudimos hablar, o sea, esto más que un seminario es como un entrenamiento total, porque aplicando cada una de las cositas que en los ejemplos que hicimos capaces de hacer, ya tienen trabajo por un año, si quieren. ¿Alguien que tenga algún hueco de información? Esto de dejar ir, por ejemplo, Mariel. Que creo que a veces cuesta, o sea, lo sabés acá intelectualmente, pero emocionalmente, yo no sé si el dejar ir está relacionado también con el perdón. Sí, con el perdón personal, y también y con que sepas que mañana va a haber otra oportunidad para que lo vuelvas a analizar si hace falta. Y un poco de declarar de que ya no querés aprender más a través del trauma, sino que querés aprender a través de la curiosidad. Entonces, de repente, ante una situación uno puede dejarla ir directamente, sin ni siquiera hacerse todo el planteamiento si querés. Aguantizar eso, ¿no? De decir, bueno, por hoy, ¿sabes qué? Basta de este tema. Total, yo sé que mañana, esta es mi frecuencia vibratoria, mañana seguro me va a pasar de nuevo. Y ese seguro capaz que cambia la historia. Porque el hecho de que estés mirando de frente a tu demonio hace que el demonio desaparezca un poco, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, de repente, una de las cosas que sí vamos a trabajar en los 3 meses tiene que ver con esto de tomar actitudes distintas a las que tomamos, o sea, reaccionar de una manera completamente distinta a la que actuamos, para empezar a darle a la mente esta idea de que está todo bien si reacciona distinto. Entonces vamos a plantearnos ideas y todo eso, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con eso, con una especie de recapitulación que uno hace, un replanteamiento, un planteamiento distinto de la situación. Sé que había interferido un poco en tu programa hoy y tal vez incomodaría al resto de los chicos, pero realmente me alegra, y me alegra saber que no soy la única, que por ahí hubo puntos que me han interesado, por decirlo así, ¿no? Que hubo resonancia con otra de las chicas también que planteó lo mismo, así que bueno, agradecidísima. No, te agradezco, yo creo, ¿alguien le ha afectado? ¿O con completa honestidad, alguien le ha afectado? No. No, para nada, no. El espacio está para eso, y los ejemplos nos ayudan a todos a sentirnos identificados y a tomar desde ahí, ¿no es cierto? Porque el hecho de que uno pueda tomar los ejemplos y llevarlos hacia adelante, ¿no es cierto?, son justamente un ejemplo de una nueva visión que le estamos dando a la mente de cómo hacer el ejercicio, ¿no? Cuando nos toque ahí, porque hoy lo estamos haciendo desde este lugar. A medida que uno lo va pudiendo ver en su mente, es como que vas bajando el programa. Hoy estamos aprendiendo así, a través de este proceso.
a través de la resonancia visual, auditiva, kinestésica. Esto es lo que estamos haciendo desde la bioenergética. Esta es la diferencia entre la bioenergética y un montón de otras terapias. Que el hecho de la misma conversación de lo que estamos teniendo ya ha hecho que vos lo vivas por una primera vez. Entonces mañana tomar la decisión de llevarlo a cabo desde otro espacio, desde tu mente, no va a ser nada difícil. Y si no lo haces desde ese espacio y lo haces desde como lo hacías habitualmente, va a salirse el observador y vas a ser capaz de verlo desde esa tercera dimensión. Porque vos ya te has permitido verlo desde otro lugar. Buenísimo. Y a mí me encanta lo que estamos haciendo. Me parece que es como un espacio terapéutico colectivo y me parece fantástico. Yo no sé si ustedes están de acuerdo. Sí, tal cual. Sí, tal Quería cual. preguntar si tuvieses que resumir, nada, como muy concretamente, ¿qué sería puntualmente la bioenergética? Sé que es todo esto que estuvimos viendo, pero si yo tuviese que explicarle a un niño de 5 años qué es la bioenergética, ¿qué le diría? Mira, la bioenergética es cómo uno procesa la energía para la expansión y para el crecimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que hace es revisar comportamientos que son físico-mentales, emocionales, energéticos, y tratar de entender cómo utilizamos la energía desde estos lugares para expandirnos como personas. Hay muchas observaciones acerca de lo que bioenergética es. En español ni siquiera se considera como una terapia. En inglés se habla de core energetics, y cuando hablan de eso están hablando de, por ejemplo, otra de las actividades que yo hago es analizo tu postura y todo, y en función del análisis de tu postura me doy cuenta cuáles son los comportamientos que estás teniendo que en realidad son contraproducentes para tu persona, y eso te está generando tú un cambio a nivel mental, emocional, físico y energético, ¿no? Simplemente por una cuestión postural que tiene anclaje en los distintos cuerpos. Entonces trabajamos en estos distintos cuerpos para que vos logres una postura distinta. Y esa postura es física, es energética, es emocional, es mental, es espiritual. Entonces lo trabajamos desde todos los ángulos. El Core Energetics lo hace desde el punto de vista más físico, pero también integra los otros, aunque no lo divide como yo. Yo he hecho como mi combo, ¿no? O sea, ya a esta altura he aprendido tanto que no puedo, no me va a estudiar, he estudiado hipnosis ericksoniana y de repente no lo hago así como exactamente como ellos lo hacen, ¿no? Entonces cada una de las cosas que yo he aprendido hacen sentido en este análisis sistémico de lo que es el individuo y de lo que estamos haciendo aquí, lo que es la humanidad para mí, y entonces es como que adquieren todo forma y ocupan un lugar. Y me gusta expresarlo desde ese lugar porque creo que nadie está haciendo lo que yo hago desde este lugar, al menos yo no lo he conocido así. Y estoy interesada en todo el tiempo estar sumando, ok, surgen nuevos huecos y nuevas preguntas, algo que la energía, ¿no es cierto? La curiosidad, abrir campo y seguir viendo cómo nos podemos expandir. Tampoco es la única manera de hacerlo, lo saben. Yo sé que la manera en la que a mí me gusta. Porque además me gusta plantearlo desde el punto de vista del juego y desde el punto de vista de nosotros como niños, ¿no? O sea, de reaprender y de entendernos desde un nuevo espacio. Bueno, listo. Esto ha sido todo por hoy. Gracias. Muchas gracias por si alguien más quiere decir algo, ¿alguien más tuvo un clic? ¿Para alguien ha sido nuevo lo que hemos hablado? Hola a todas. Para mí no ha sido un clic, pero digamos que me cayó en un momento súper oportuno. Ajá. Porque hace una hora más o menos me enteré de una situación que de cierta manera se me repite. Entonces, la sesión de hoy me enseña y me da como herramientas para ver esa situación de otra manera. Y también soltar esa situación, y esta semana también me he permitido ser más sensible a ciertas cosas. Entonces también es darme la oportunidad de conocer
qué es lo que me está enseñando esta situación y qué tengo que aprender con esto. Entonces, gracias a todas. Gracias. Qué bueno. Gracias a vos, Cris. Gracias. Buenísimo. Vero, ¿vos querías decir algo? Uy, yo me voy con más hambre de curiosidad y de conocimiento. Un viaje de ida. Sí, bueno, yo siempre te lo digo, tenés una facilidad de que las fichas te caigan, que uno por ahí está acostumbrado a incorporar información sin masticarla y sin procesarla. Y vos acompañás a masticar estos conocimientos y me cayeron varias fichas. Me cayeron varias fichas. Fuimos de no saber cómo explicar las emociones, ¿no? Desde la nada misma a plantear cosas bien interesantes que tienen que ver con la frecuencia, ¿no? Y con cómo atraemos las situaciones y cómo cambiarlas, cómo escalonar. Creo que ha sido bien, bien intenso. 2 horas, ¿no? Llevamos 2 horas, chicas. Ahora esto. Yo te quería contar, Mariel, que ayer en la meditación, cuando terminaste, yo hace muchos años que hago yoga, pero nunca había logrado lo de ayer. Ayer me separé de mi cuerpo por primera vez, o sea, me vi desde arriba. Wow. Y la verdad que fue maravilloso. Wow. Como que no... Sí, es la primera vez que me pasa y he hecho muchas meditaciones. Y la verdad que hoy también, como las chicas, yo vengo trabajando en energía, porque hace 3 años me separé, fue muy brusco, y la verdad que venía trabajando todas estas técnicas para poder salir adelante, y la verdad que hoy me hiciste pasar como por la historia familiar de toda mi vida, o sea, y hoy me replanteo de nuevo un montón de cosas, y sí, es como que creas una sed de quiero más, o sea, quiero saber más. Hay muchas líneas de ayuda, digamos, en este momento que se abrió al mundo, pero sí hay muchas cosas falsas también, hay muchas que uno se deja llevar a veces por la emoción y se encuentra con lugares que no debería. Y la verdad que sí, como dicen las chicas, transmitir paz, energía, así que la verdad, chocha. Chocha, chocha. Miren, chicas, ustedes tienen que estar vibrando más o menos alto, porque yo hace 2 meses que como solamente plantas, verduras, frutas y verduras. Hago mi entrenamiento, hago mis meditaciones y mis respiraciones todos los días. Hago todo el trabajo que tengo que hacer, o sea que mi vibración energética tiene que estar. Vivo en una isla que está sobre cuarzo rosado, o sea, donde todo está enfocado, donde hay un montón de maestros, o sea, esto es una gran comunidad de yogis, donde además es un punto turístico, uno de los puntos turísticos número 1 de bienestar, o sea, gente viene acá a hacer retiros. ¿Cómo se llama? Koh Phangan. La voy a anotar. Koh Phangan. Les voy a mostrar una foto. Entonces, digo, si estamos todas aquí, ustedes tienen que haber venido por lo mínimo haciendo un llamado intenso a sus ángeles y a sus guías para que estemos... Sí. Para que estemos hoy aquí, porque de lo contrario, energéticamente no se hubiera podido dar. Acá les voy a mostrar. Esta es la isla donde yo vivo, ¿ven? Tal cual. ¿Se puede ver o no? Sí, sí. Sí, hermoso. Una bendición de Dios, te felicito. Una isla bastante grandecita igual, y
A ver si tengo. Es el centro de retiro donde yo trabajo. No hay muchas fotos lindas acá que se pueda realmente apreciar. Pero bueno, aquí. Oh. O donde estaba trabajando en realidad. Porque ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí se ve la piletita. Bueno, punto. Estoy muy contenta, sí. Tiene sus cosas, no estar con los amigos y con la familia, igual, ¿no? Se extrañan algunas cosas. Pero bueno, nada, vuelvo a eso. Tienen que estar vibrando en alta sintonía y haciendo sus deberes también. De lo contrario, no estaríamos aquí y no estarían deseosas también para seguir con la información. Y lo bueno es que yo la tengo y que lo podemos compartir y que podemos, nada, seguir creciendo todos juntos. Yo también sigo creciendo todo el tiempo, así que eso que lo sepan, que soy una persona muy comprometida con el desarrollo personal, que no me gusta contar las historias, o sea, no me gusta solamente esto, la cuestión de la historia, ¿no? Ha sido siempre mi intención colaborar y he sido una persona que siempre estuvo levantándole el ánimo a los demás, pero sin ninguna estructura. Entonces, llegó un momento en la vida en la que decidí que esto tenía que ser de una manera distinta, en donde tenía que proveer resultados, además, ¿no es cierto?, dejar de ser solamente la opinión de la amiga y bueno, de todas maneras utilizando un perfil bien informal, pero entregar cosas de valor. Así es. Bueno, vamos a hacer algo ahora, porque ha sido mucha información. Entonces, como siempre les digo, beban mucha agua para moverse mucho, saltar y mover la energía, eso va a ser bien importante, pero ahora quiero enseñarles una técnica para que empecemos a mover la energía del centro de la frente y del cerebro rápidamente para que no les genere ningún dolor de cabeza. La conversación que tuvimos, que sé que hubo mucho movimiento de energía, a lo mejor no lo pudieron percibir, pero hubo mucho más de lo que yo tenía planeado, pero bueno, nada, cuando los canales se abren y punto. Entonces, nada que decir. Vamos a poner las manos juntas, y lo que vamos a hacer es, las voy a enmudecer, y lo que vamos a hacer es vamos a frotar las manos, generando calor. Rápido, generando mucho calor. Y después vamos a aplaudir 3 veces para activar la energía. Vamos a seguirla frotando, generar más calor. Más rápido, bien caliente. Y de nuevo, 1, 2, 3, y te la pones arriba de los ojos. Y abrís los ojos adentro de las manitos. Y dejás que los ojos reciban toda esa energía. Y ahora vamos a hacer círculos grandes con los ojos hacia la izquierda. Grandes círculos, lentos los círculos, pasando por todos los costados, hacia la derecha. Lento, hacia arriba. Dejamos los ojos hacia arriba, lo máximo que puedan. Que se estire bien ese músculo. Hacia abajo. Sigo respirando. Si me olvido de respirar, traigo la atención a la respiración de nuevo. Hacia la izquierda, lo máximo que puedo. Siento la satisfacción de cómo se estira ese músculo. ¡Qué lindo! Hacia la derecha. Bien. Y relajo en el centro.
Voy a buscar un punto fijo en el suelo y bien despacito voy a sacar mis manitas de la cara. Tomo unas cuantas respiraciones profundas. Y muy bien. La sesión de hoy ha terminado. Gracias a todos. ¿Les gustó el ejercicio? Buenísimo. Sí. Gracias. Sí, sí, Muy bueno. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buen día a todas. Chao, chicas, cariño. Buen día. Gracias. Chao. Nos vemos mañana a las 8 de la noche para mí, 10 de la mañana para ustedes, Meli a las 8 de la mañana para vos, y a las 3 de la tarde para vos. Tengan un excelente día, gracias por estar ahí y vamos a estar en contacto. Gracias. Buenísimo. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Chao. Cariño.